Listo. Continuamos. Hablando de dolor perioperatorio híjole, es un mundo, y el hablar de esta charla con ustedes, que son quienes finalmente manejan la parte muy práctica, muy sencilla, muy fluida del dolor perioperatorio, es difícil armar una charla para un foro de cirujanos. El dolor como tal, o sea, vamos a especificarlo tal cual, nos quitamos de dolor crónico, de dolor neuropático, y vamos a hablar específicamente de dolor agudo perioperatorio. Alrededor del mundo hay clínicas como tal ya de dolor agudo perioperatorio, y son quienes se encargan en hospitales públicos y privados de manejar el dolor. Desde, vean, 1995 ya hablábamos de manejar el dolor como el quinto signo vital. ¿Lo hemos logrado? No, definitivamente no. Sigue habiendo hospitales llenos de dolor y no necesariamente es por recursos. A veces sí es cuestión de un poquito de practicidad en el manejo de esto. Diferencias claves: sí, ya el dolor es un derecho humano y ya hay demandas legales por pacientes que tienen dolor en el posoperatorio. En México ya hemos tenido algunas demandas de ese tipo y la verdad es que el paciente las gana, siempre el paciente las gana. Entonces es como el despertar intraoperatorio. Si el paciente demanda por despertar intraoperatorio, tiene más del 95% de probabilidades de ganar esa demanda. Y hablando de esto, pues finalmente podemos repasar y repasar y repasar tipos de dolor, hacia dónde nos enfocamos, qué es lo que no queremos después del dolor agudo perioperatorio, y sabemos que esto es algo, es un punto gatillo en el que podemos dejar incluso un paciente con dolor crónico severo después de una cirugía, incluso a veces de cirugías no complicadas. ¿Y por qué lo tratamos? Por la cantidad de opciones que ustedes quieran. Siempre va a ser bueno tratar el dolor agudo perioperatorio. Cuando yo estudié medicina, sí había gente que al pasar visita le decían al paciente: ¿te duele? Sí, sí me duele. Pues es normal, te operamos. Eso es normal, ¿no? No, no es normal. O sea, yo no me puedo levantar un día y decir: oye, ¿cómo estás? Ah, normal, con lumbalgia. Lo normal, ¿no? O sea, el dolor en ninguna circunstancia es normal. Puede ser esperado por el procedimiento que tenemos. Y si sabemos que se va a presentar dolor, le damos analgesia antes de que el dolor se presente. Y, repito, en México ya hay demandas por dolor posoperatorio. Y además de la satisfacción del paciente, muy canadiense ese aspecto, ¿no? Donde el sistema de salud canadiense acostumbra captar a los usuarios de los servicios de salud y preguntarles: oye, ¿cómo te sentiste? ¿Te trataron bien? ¿Te sentiste bien con los servicios? Ok, independientemente de si el paciente salió o no con daño a la vía biliar. O sea, lo que el sistema de salud pregunta es: ¿cómo te sentiste? ¿No? Y además de ese punto, pues recordemos que dolor genera más días de hospitalización, genera ilio, genera telectasias, genera muchísimos más gastos, y a nivel de salud pública, tanto en hospitales institucionales como en hospitales privados, eso se traduce en dinero. Entonces, entre mejor manejemos la analgesia, son menos días de hospitalización y son finalmente más honorarios para nosotros. Las aseguradoras, no lo sé en Guatemala, pero al menos en México sí hay un grupo de aseguradoras en el que tabulan honorarios de acuerdo al excedente en gastos que el paciente tuvo durante la hospitalización. Y también, esto es bien frecuente, no le voy a dar opioides o no le voy a dar analgesia porque va a vomitar, porque va a tener ilio, porque va a tener prurito, porque, pues sí, es como si le dijéramos al niño con leucemia: oye, no te vamos a dar quimioterapia porque se te va a caer el pelo, ¿no? Entonces, riesgo-beneficio. Y un punto importante a tratar aquí es:
Ya sabemos que los opioides causan prurito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Darle algo para el prurito. Ya sabemos que el opioide va a causar náusea, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, dependiendo del opioide, hay opioides que sí o sí, pongamos 1 microgramo de ese opioide, le va a dar náusea. Y hay opioides que son dosis dependiente, entonces nos adaptamos a eso y ajustamos el tratamiento para tratar los efectos adversos. Ahora, es que no le puedo dar metamizol porque se va a hipotensar. Bueno, sabemos cuál es el mecanismo por el cual el metamizol hipotensa. Entonces, se lo pasamos lento, se lo pasamos diluido, le ponemos volumen, le damos una posición supino y evitamos esa hipotensión. Y si se hipotensa, no pasa nada. Le damos una carga de volumen, que no se levante y listo. Estamos tratando los efectos adversos y colaterales y le estamos dando el beneficio de la analgesia. Dolor crónico. Todos, cuando mencionamos dolor crónico, en nuestra cabeza aparece cáncer, lesiones de plexo, lesiones traumáticas de raíces nerviosas, pero nunca pensamos en que el paciente que llegó a una plastía inguinal abierta va a quedar con dolor crónico, ¿no? Y eso en nuestra cabeza no cabe, pero vean la cantidad de procedimientos que pueden desencadenar dolor crónico, ¿sí? Procedimientos ginecológicos, procedimientos urológicos que quedan con dolor crónico genital. El paciente no puede regresar a sus actividades. Es un punto extra para darle analgesia óptima en el posoperatorio y sobre todo en el posoperatorio inmediato. Abarcamos como tal perioperatorio. El trabajo de nosotros los anestesiólogos es darle analgesia preventiva. Sabemos que le van a hacer una toracotomía. Ok, le pongo un catéter epidural antes de la incisión para manejarle el dolor. Sabemos que le van a hacer una cirugía robótica para una prostatectomía radical. Ok, ¿cuáles son los beneficios de usar robot? Ok, con ese me voy más abajito, le manejo una perfusión de analgésico previo a la incisión y con eso tenemos suficiente, ¿no? Entonces nos vamos a ir adaptando de acuerdo al escenario que tengamos. Dolor crónico o dolor persistente. La cantidad de cirugía que ustedes manejen es la cantidad de cirugía que tiene el riesgo de desencadenar dolor crónico. Opioides. Esto es bien importante, ¿sí? ¿Nos da depresión respiratoria? Sí. Hace 15 años nos decían, híjole, el esfínter de Oddi se espasma con los opioides, no le des opioides. Y el paciente continuaba con dolor, 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 hasta que se le resolvía el problema quirúrgico, ¿no? Actualmente sabemos, ok, sí, hay opioides que dilatan esfínteres, por eso los pacientes nos vomitan en la inducción anestésica, porque le dilatamos el esfínter esofágico, ¿no? Y hay esfínteres que se contracturan, entonces tenemos que evaluar qué opioide estamos dando, a qué dosis y en qué patología. Náusea y vómito, sabemos que los opioides causan náusea y vómito. Ahora, ¿todos? ¿A todas las dosis? No. Algunos son idiosincráticos, es decir, no podemos predecir a quién le va a dar náusea o a quién le va a dar prurito, a quién le va a dar vómito incoercible, pero sabemos que tenemos antieméticos y tenemos antieméticos muy potentes para manejarlos de manera preventiva antes de darles una dosis de opioide por mínima que sea. Retención urinaria, prurito, todos los opioides en mayor o menor medida liberan histamina. Si tenemos histamina fluctuando, prurito, se nos ponen rojitos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el opioide más histaminérgico? Morfina. ¿En qué circunstancias usamos morfina en bolo? En el posoperatorio realmente son pocas las veces que la tenemos que usar. En su caso, pues mejor damos una dosis baja de fentanil, que es más potente, y eso lo tenemos en todas las unidades de recuperación. Eso lo podemos manejar como no anestesiólogos en recuperación y en el posoperatorio inmediato sería, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para evitar usar opioides? Vamos a verlo más adelante, ¿no? ¿Cuándo iniciamos la analgesia? ¿Cuando al día siguiente el paciente me dice, ¿me duele? No. Vean, lo que hicieron en este estudio es muy fácil. En la parte superior le dieron, previo a la incisión, analgesia, y en el posoperatorio inmediato le dieron placebo y disminuyó la severidad del dolor y disminuyó el requerimiento de opioides. Pero vean lo que pasa en la parte inferior. Le dieron placebo previo a la incisión
Y evidentemente todos los mediadores moleculares proinflamatorios que se liberan con el trauma quirúrgico, pues se perpetúan. Y si no le damos analgesia previo a la incisión, estos pacientes tienen más dolor. Si nosotros dejamos que el paciente con isquemia aguda entre a quirófano sin analgesia, el dolor va a ser difícil de tratar en el postoperatorio. Entonces, ese es un punto clave, analgesia preventiva. De aquí en adelante, todos los pacientes llevan analgesia preventiva. Ahora, COX-2, isquemia miocárdica y COX-2. No vamos a usar celecoxib, parecoxib, ni nada que termine en coxib, porque está demostrado que aumentan el riesgo de isquemia miocárdica. Ok, ¿y en cuánto? ¿No? El dolor es más probable que produzca isquemia miocárdica a que les produzca una dosis de parecoxib, ¿sí? Entonces, sí está descrito, es como hace 20 años que creíamos que el metamizol daba granulocitosis. ¿La da? Sí, sí la da, ¿sí? ¿En qué porcentaje? Realmente es idiosincrático y es un porcentaje muy bajo, muy bajo, prácticamente despreciable. Entonces vamos a dejar de usar un fármaco muy útil en el postoperatorio porque hay un reporte de menos del 0.1% de agranulocitosis, no tiene sentido, ¿sí? Lo mismo pasa con los COX-2. ¿Causan isquemia? Sí, y lo sabemos desde 2003, 2004 probablemente, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es la dosis? ¿Y cuál es el tiempo que tenemos que estar usándolo para que cause estos efectos? En dolor agudo postoperatorio definitivamente no vamos a llegar a ver este efecto. Probablemente pacientes con patología reumática, a quienes el reumatólogo le da etoricoxib por días, semanas, meses, en ellos sí es probable que veamos isquemia miocárdica. Ahora, factores de riesgo para difícil control. Véanlo. Esto, por supuesto que lo sabemos desde que el paciente llega con nosotros. Pacientes jóvenes, pacientes de sexo femenino. Esto, en algún momento se publicaron estudios que relacionan la concentración de estrógenos con la percepción del dolor. Esto es real, ¿sí? Las mujeres tienen una percepción más alta al dolor. Ahora, hay de mujeres a mujeres. Hay una mujer indígena que puede tener un trabajo de parto sin una sola gota de lidocaína en el espacio peridural y ni una lágrima, ni un pujido, ni un grito, ni nada. Y hay una mujer con un nivel socioacadémico y cultural muy alto a quien el síndrome premenstrual la puede matar. Entonces, sí hay una diferencia identificada en el estrato socioacadémico y cultural en la percepción del dolor, no en la intensidad como tal, es cómo se percibe el dolor, ¿no? Fumadores, depresión, trastornos psiquiátricos no identificados y no tratados. Esos pacientes sabemos que van a tener una percepción más alta del dolor postoperatorio. Le iniciamos analgesia preventiva. Y vean, obviamente, el índice de masa corporal y el dolor preoperatorio, ¿sí? En los años 90 teníamos la idea de que no le dábamos analgesia al dolor abdominal hasta que llegara a quirófano, ¿no? Actualmente sabemos que eso es lo peor que podemos hacer y le tenemos que dar analgesia desde que lo vemos en urgencias para que llegue a quirófano a una inducción anestésica sin tanto problema, sin dolor, y va a ser muchísimo más fácil manejarle el dolor a las 24 horas. Este esquema es uno de los esquemas clásicos que vemos, está enfocado a cirugía hemorroidal y básicamente de lo que nos habla es analgesia preventiva, darle analgesia preoperatoria para que el postoperatorio sea más fácil de manejar. Es el mismo concepto que hemos estado manejando. Combinación de fármacos, ¿qué hacemos? ¿No? AINES, vamos a empezar por AINES, ¿sí? Es bien frecuente, creo que todos lo hemos visto alguna vez en algunas indicaciones postoperatorias, ketorolaco más diclofenaco más un coxib, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Mezclando AINES, ¿sí? Si mezclamos AINES, que es la primera línea, ¿sí? Eficacia va a ser la misma, efectos colaterales los vamos a aumentar siempre, ¿sí? Y tenemos un efecto techo, ¿sí? Es decir, después de 30 miligramos de ketorolaco ya no hay más analgesia. Le puedo dar 60, 90, 120 miligramos de ketorolaco, ya no hay más analgesia. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Mezclar paracetamol con opioides o AINES con opioides. Esa es probablemente la mejor combinación.
Paracetamol más un AINE más un opioide débil si es que el dolor es muy intenso. Habitualmente el anestesiólogo ya le puso una dosis de esteroide, que también es un adyuvante muy bueno. El anestesiólogo se lo pone como parte de la estrategia analgésica, pero también se lo ponemos como parte del manejo antiemético, ¿no? Entonces, si usamos dexametasona, pues evidentemente al día siguiente va a tener efecto de esa dexametasona. Le ponemos paracetamol, le ponemos cualquier otro AINE, el paracetamol es el único que podemos mezclar, ¿sí? Entonces, si ustedes me ponen paracetamol más diclofenaco, perfecto. Paracetamol más etoricoxib, perfecto. Pero si me ponen etoricoxib más parecoxib, es como si me pusieran lisinopril y enalapril en un paciente hipertenso. No tiene sentido. Mejor le ponemos un ARA2 y un beta bloqueador o un diurético. Es lo mismo con dolor, ¿sí? Y adyuvantes, la cantidad de adyuvantes que ustedes puedan conocer, pero finalmente la eficacia, los efectos adversos y las recomendaciones todavía no están tan claras. Eso sí, yo se los recomiendo que hablen con su anestesiólogo y le digan, oye, no lo estoy alcanzando, agrégale un adyuvante. El anestesiólogo va a evaluar qué combinación de fármacos le pusieron ustedes y le va a agregar el adyuvante. Y ustedes se quitan de problemas. Es trabajo en equipo. Entonces, todo parece tan sencillo como decir, ok, le voy a poner AINE antes de que le duela y se acabó el problema, ¿no? Es un concepto muy importante, ¿sí? Y en el 80-90% de los casos nos va a funcionar esto. ¿Qué pasa en el resto? Bueno, tenemos que investigar otros mecanismos, mecanismos de hiperalgesia. El paciente que llega con trastornos psiquiátricos o con polifarmacia puede tener episodios de hiperalgesia. O una antinocicepción subóptima durante la anestesia. Este es un término muy de anestesiólogos, muy de no se preocupen, es como en los vinos, ¿no? Todo el mundo dice no hay vinos malos, no, sí hay vinos malos, pero hay gente mala, con mal gusto, que se toma un vino malo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen no hay anestesias mal dadas, sí hay malos anestesiólogos también, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si el paciente no recibió una decorticación perfecta y esos estímulos no estaban frenándose y llegaron a corteza, sí puede ser que el paciente tenga más dolor en el posoperatorio, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ahora, que el paciente se nos mueva durante anestesia no tiene nada que ver con la percepción del dolor ni con que esté despierto. Recordemos que los movimientos dependen de reflejos medulares y lo que queremos es que el cerebro esté apagado. La médula está íntegra durante anestesia, a menos que tenga un bloqueo subaracnoideo o un epidural. Y el punto importante junto con los adyuvantes son las técnicas de analgesia regional, ¿sí? Si hay ortopedistas en el foro, ellos estarán muy acostumbrados a que manejan clavículas, hombros, etcétera, con anestesia regional pura, ¿no? Si el paciente es joven y lo permite, si no tiene comorbilidades y se puede, adelante. Lo ideal, en un mundo ideal, la realidad es que las técnicas regionales serían únicamente analgésicas, no anestésicas, ¿sí? Entonces, hay que darle anestesia general al paciente y ponerle su bloqueo analgésico. Esto es uno de los bloqueos que más utilizamos en procedimientos cardiovasculares, en donde localizamos las estructuras en columna vertebral y nosotros ponemos un bloqueo directamente en el plano del músculo erector de la espina y lo podemos hacer a cualquier nivel de la columna, dependiendo si manejamos estructuras muy superiores o incluso para estructuras de abdomen inferior podemos usar este tipo de bloqueo. Y lo que hacemos es localizar la aguja aquí en el extremo de la apófisis transversa y ahí dejamos el anestésico local. Y vemos cómo se hace una hidrodisección en tiempo real en el ultrasonido y tenemos la certeza de que ese bloqueo analgésico está bien puesto. Este es un resumen para que nos demos una idea. Cuando ustedes vean una diapositiva así de mala, tiene dos objetivos. O realmente fue una diapositiva hecha de manera inconsciente, o realmente es una diapositiva que nos dice, no me interesa que vean punto por punto, renglón por renglón. Es para que nos demos una idea de la cantidad de guías que hay para el manejo del dolor perioperatorio, ¿sí? ¿De qué depende? Del tipo de cirugía, del tipo de paciente. No es lo mismo manejar un paciente con enfermedad reumática a manejar un paciente con patología cardiovascular desde el punto de vista analgésico. Entonces, vamos a ver
y vamos a adaptarnos al tipo de paciente que nosotros tenemos. Y hasta aquí mi participación. Les quiero recordar, bueno, las conclusiones antes de esto. Es bien importante el ahorro de opioides. En México no tenemos el problema que tienen en Estados Unidos con el abuso de opioides. Entonces, en Estados Unidos prefieren llevarlo a la falla renal por AINES antes que darle un opioide, ¿no? En México tenemos todavía la disponibilidad para decir, ok, no pasa nada, manejo opioides, manejo AINES y no tengo los problemas de abuso de opioides como lo tienen en Estados Unidos, pero la tendencia mundial es ahorrar opioides. La menor cantidad de opioides o opioides débiles. Eso lo van a leer en cualquier punto y se lo van a decir en cualquier congreso. La menor cantidad de opioides. Ahora es no opioides. La opiofobia es el que no sabe manejar opioides, ¿sí? Hay una rama ahí de la anestesia medio aberrante que es la anestesia libre de opioides. No tiene sentido alguno. Lo que estamos haciendo es enmascarar el dolor, ¿sí? Hay quien lo da, sí, perfecto, tiene indicaciones. Probablemente la única indicación vigente es el que tiene abuso de sustancias y que realmente necesita 0 opioides durante anestesia. Y las técnicas invasivas se pueden evaluar desde el preoperatorio. Si yo tengo un paciente como el que nos presentaron hace rato con una isquemia aguda, le puedo poner un bloqueo, ¿sí? Bloqueo central, un bloqueo periférico y lo dejo sin dolor asociado a la isquemia en lo que entra a quirófano. Ahora, cuidado con ¿qué? Con las dosis de heparina. Es lo único que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Y otro punto importante es la reevaluación continua, ¿sí? Nosotros como anestesiólogos lo sacamos muy bonito a recu y no tiene dolor, sonríe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Signo de la playa y se acabó. Y a las 12 horas, si nosotros no planeamos bien esa analgesia, a las 12 horas empieza con dolor, ¿no? Y lo peor es verlo al día siguiente y saber que estuvo las últimas 12 horas con dolor. Entonces es reevaluar, reevaluar y reevaluar. Y acostumbrar a enfermería también a decirle, a ver, ok, ya sé que lo evaluaste y que tiene dolor, pero avísanos, ¿no? Avísanos que tiene dolor, te damos indicaciones, le optimizamos esa analgesia y el paciente se va de alta feliz. Y todavía nos falta mucho para llegar a tener hospitales libres de dolor, pero a nivel mundial hay buenas iniciativas y vamos bien. Y lo que nos ha ayudado mucho son en Latinoamérica la disponibilidad de opioides y que no le tenemos tanto miedo a los opioides como en Estados Unidos y el uso de técnicas de analgesia regional que son realmente baratas. Necesitamos una aguja y anestésico local. Y si somos muy nice, no lo hacemos sin ultrasonido, pero les aseguro que sus anestesiólogos saben hacerlo sin ultrasonido. Entonces, ese es un punto importante, hay que echar mano de esas técnicas. Y les recuerdo nuestro curso de AMECBOL. Yo soy como tal el director de AMECBOL, pero pues tengo ahí un comité de finanzas y me dice que si nos etiquetan en cualquiera de sus historias del Congreso, como @AMECBOL, les podemos dar 3 medias becas para quien ustedes quieran. Si ustedes dicen yo soy residente de cirugía y no me interesa la medicina cardiovascular porque yo quiero ser urólogo, perfecto, a lo mejor tienen alguien con quien están saliendo de la residencia de anestesia que sí le va a interesar y quedan muy bien. Y pues bueno, hasta aquí mi participación, muchísimas gracias.